buenas tardes, buenas noches, chicos. Voy a empezar con una introducción un poco sencilla de lo que es dinámica lineal, o una introducción muy resumida. Me gustaría que vean el libro que les han enviado en el grupo, ¿no? Donde está esto también, que ya está más explicado a más detalle. Y voy a tratar de resumirlo muy rápido, la verdad. Tal vez a algunos, los que ya están repitiendo, les sirva mucho porque repasar es más fácil, ¿no? Y los que no, pues, como les digo, pueden ver el libro que les han mandado, donde está muy detallado. Muy bien, primero que nada, en dinámica lineal tenemos lo que es las leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera, ¿no? ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? La ley de la inercia. Pues me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso es lo que me dice. Y bueno, ¿qué significa esto? Que así, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué, qué significa esto? Pues dense cuenta, ¿no? Que es inercia. O va a estar en reposo o en movimiento. Y me dirán, ¿por qué en movimiento? Pues porque cuando tenemos la ley de Newton en la inercia, la sumatoria de las fuerzas es cero. Entonces no hay ninguna fuerza que, por ejemplo, a algo que esté en movimiento, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar? Una paloma, ¿no? Que está volando en el cielo, que no se choca con nada, va a seguir yendo, ¿no? En un movimiento constante. O sea, no hay ninguna fuerza que se aplique, por ejemplo. Y en reposo igual, pues porque va a estar en reposo, ¿no? Y no hay ninguna fuerza que se aplique a ese cuerpo, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas es cero. Esto ya se va a ver un poco más en lo que es estática, que vamos a avanzar de aquí a casi va a ser la última clase, porque no es difícil estática. Y vamos a ver un poco más a detalle esto, pero se van a dar cuenta que no es difícil, es fácil, no es complicado. Ya saben, primera ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la velocidad es constante. Velocidad igual a una constante. ¿Por qué si la velocidad es constante si aquí hay movimiento y aquí hay reposo? Si se dan cuenta, en reposo la velocidad constante es cero, es una constante que está en cero, ¿no? Y en movimiento pues va a estar constante, o sea, 5 metros sobre segundo y así. Ahora, ¿qué pasa cuando se le aplica una fuerza? Pues ya no está en inercia, ¿no? Ya no está. Muy bien. La segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nos dice? Que la fuerza es equivalente a la masa por la aceleración. ¿Cómo se puede expresar esto? Eh, para lograr mover cierta masa con una aceleración, o sea, para a una masa darle una aceleración y que esta aceleración, pues, en consecuencia, ¿no? A un objeto que está en reposo o en movimiento, haga variar su velocidad. Por ejemplo, si estuviera en reposo, si tú a cierta masa le das fuerza, pues va a obtener una velocidad y se va a empezar a mover, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo de el sillón de la casa, ¿no? Que es pesado, pero si tú aplicas fuerza con tus dos manos, con todo tu cuerpo, te apoyas sobre la fuerza, pues lo vas a mover. Esa masa del sillón va a tener una aceleración. Para jalar un carro con una grúa o todo tipo de ejemplos, ¿no? Se necesita una fuerza y dependiendo de la masa, obtenemos una aceleración. Ahora, a mayor masa necesitamos más fuerza para que vaya más rápido, ¿no? Obviamente, como en la vida real, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, patear un balón de fútbol con cierta fuerza para que obtenga una aceleración, ¿no? Que pues intentar patear, no sé, pues una lata vacía de refrescos, ¿no? Lo pateas y es más fuerte. Con la misma fuerza, como es menor masa la lata, pues va a ir más lejos, más fuerte. Listo. Esta también lo vamos a ver en el siguiente tema, que es dinámica circular, porque si se dan cuenta, si yo a esta aceleración pues le pongo aceleración centrípeta, la fuerza también va a ser una fuerza centrípeta o fuerza normal. Esto ya es lo que en algunos exámenes tal vez los curiosos ya han visto que es algo así, ¿no? Con una cuerdita que va girando y te piden esta fuerza, cositas así. Pero por el momento no vamos a ver, porque estamos en dinámica lineal. Por lo tanto, esta aceleración es tangencial, ¿ok? Muy bien. Es la aceleración pues que vamos a usar, ¿no? En las ecuaciones ya de movimiento de velocidad final, velocidad inicial. Eh,
más menos aceleración tangencial tiempo. Esto se puede reemplazar aquí. Ya, muy bien. Tercera ley de Newton. Esto lo voy a borrar igual. Novena, como dice. Ya. Tercera ley de Newton, que me dice la fuerza, bueno, la ley de acción y reacción. Como se puede ver claramente en el gráfico, ¿no? Es la acción y reacción simplemente. Si tú haces fuerza sobre una superficie, la superficie en ese caso también va a ser una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario. No sé si se logra entender muy bien. Por ejemplo, eh, si tú pateas la pared, así por decirlo, ¿no? Un ejemplo muy tosco. Si tú pateas la pared con cierta fuerza, te vas a dar cuenta que igual te impulsa un poquito hacia atrás, porque con esa misma fuerza te está devolviendo la pared. Otro ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? Una pelota, ¿no? La haces rebotar contra la pared. No es que la pelota va a chocar contra la pared y se va a caer. La pelota, una pelota bien inflada, obviamente, pues va a rebotar en la pared y si se dan cuenta, esa misma fuerza que ha habido en la pared pues se va a devolver hacia nosotros y va a volver la pelota de couch, de fútbol, lo que sea. ¿Esto en qué nos ayuda en lo que vamos a hacer? Pues en lo que más nos ayuda sobre todo es en esto. Esto, a ver, lo voy a hacer más bonito ya, ¿ok? Más bonito, más bonito. Una masa y en una superficie. La masa tiene algo que siempre le cuelga abajo, ¿no? Ya sabemos. Y arriba también en este caso va a haber algo que va a ser lo mismo, ¿ok? Esta es una masa, ya, masa uno le voy a poner. ¿Qué es lo que siempre le cuelga abajo? Pues por lo que a todos una fuerza que nos va mandando abajo, ¿no? Que es el peso, que se representa con W, ¿ok? Es igual, esto es peso. ¿Qué es el peso? Pues es la masa por la gravedad, ¿ok? Masa por la gravedad. ¿Y qué es esta otra flecha Auxi? Pues es, si se dan cuenta, es la misma fuerza, pero en sentido contrario, como aquí. ¿Y qué es esto? Es la fuerza normal, o normalmente conocida como normal. Esta fuerza normal es una N, así, N. Eh, pues si se dan cuenta, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, tú te pares sobre un plastoformo muy delgado a que tú estés parado en el suelo. En el suelo no pasa nada, caminas, saltas, ¿no? Pero en un plastoformo ya esta fuerza va a superar a la normal y se va a romper. No sé si me dejo entender. Esta normal siempre va a existir siempre y cuando exista esto. O bueno, en este caso sería todo esto, ¿no? Que es la superficie de contacto. ¿Ok? Ese contacto entre el suelo y la masa nos da como resultado pues una fuerza normal. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este, a ver, voy a poner aquí, si hubiera dos masas así, por ejemplo, pues aquí adentro ya habrían dos aquí habría un peso, ¿no? Pero aquí habría una fuerza normal hacia arriba, luego otra hacia abajo y otra hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay dos contactos, ¿no? Uno con el suelo, que es la que está hacia arriba, y otra que es hacia arriba con el otro bloque. Entonces va a haber una hacia abajo y una hacia arriba. Normalmente las del medio se cancelan, pero hay que tenerlas en cuenta. Hay ejercicios donde nos dan así y por ejemplo la de arriba está con una cuerda y la jalan y nos dicen, ¿no? Esta cosa así. Y esto ya necesitamos una fuerza normal uno, una fuerza normal 2, dependiendo del bloque. Esto igual es más práctica. Con el tiempo igual lo vamos a ver mejorcito. ¿Ok? Muy bien. Peso. Pues este es el mismo caso, ¿no? Acción y reacción, ambos jalan. ¿Cuál va a tener, cuál de los dos equipos va a ganar? Pues el que tenga más fuerza. Es lo mismo. Muy bien. Ahora, continuamos. Hay una diferencia. En este caso, se habrán dicho, ¿por qué Axi es peso y esto es masa por gravedad? Es una diferencia, pues, que esto ya es un poco más teórico, ¿no? Lo que puede entrar en el examen como pregunta teórica es que la masa, pues, es una cantidad de materia fija, ¿ok? Que posee un cuerpo. En cambio, el peso es una fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. ¿Debido a qué se debe esto? Pues a la gravedad.
Como pueden ver aquí, peso es igual a masa por gravedad. Dependiendo de la gravedad, hay ejercicios donde cambian la gravedad, o sea, nos da un diferente fuerza, ¿no? Porque el peso es una fuerza, ¿ok? El peso es una fuerza, porque, por ejemplo, si en esta parte la fuerza del peso, la aceleración lo cambiamos por gravedad, es lo mismo, ¿no? Masa por gravedad, la fuerza. ¿De qué? Del peso. Muy bien. Que hay estas diferencias, ¿no? Qué me dice? Propiedad característica de un cuerpo tiene el mismo valor en cualquier punto del universo. Claro. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, un saco de harina que es 2 kilos aquí en la Tierra, lo llevas a la Luna con diferente gravedad, todo, sigue siendo 2 kilos, ¿no? No cambia en cualquier punto del universo, bien explícito, ¿no? Y bueno, ¿qué es el peso? Nos dice que no es una característica del cuerpo, no es una característica, obviamente. Tienen diferentes valores para un mismo cuerpo dependiendo del lugar del universo en que se encuentre. Esto se debe a que la gravedad es distinta, ¿no? En la Luna y en la Tierra. Si se dan cuenta, es distinto, es una diferencia. ¿Qué me dice también? Mide la tendencia que el cuerpo, ¿cómo se dice? Mide la tendencia que tiene el cuerpo a permanecer en un estado de reposo o movimiento. Claro, ¿no? Ya que, como les he dicho al principio, para que haya movimiento necesitamos mayor fuerza. ¿No ves? Una tendencia. Y depende del valor de la gravedad en la que estemos. O sea, el peso, como se explica, ¿no? Siempre va hacia abajo y dependiendo de la gravedad necesitamos diferentes fuerzas. En el sistema internacional este es en kilogramos, ya sabemos, ¿no? Una masa, ¿cuánto? 2 kilogramos. Pero el peso en el sistema internacional, que es el mismo sistema en el que avanzamos lo que es los exámenes y todo esto, se expresa en newtons. Esto ya lo había explicado en primer parcial lo que es Newton, pero lo puedo volver a explicar, ¿no? Ya que fuerza es igual a masa por aceleración, la masa es en kilogramos y la aceleración es en metros sobre segundo al cuadrado. Cuando multiplicas estos dos, nos da como resultado los newtons, que es n, ¿ok? Y nada más. Esto es una magnitud escalar, no puedo decir como en primer parcial, ¿no? Es un número, 2 kilogramos, 2 kilogramos, y ya está. Pero el peso es una magnitud vectorial. Por ejemplo, a ver, le voy a poner aquí un costadito. Por ejemplo, si tú tienes algo así, así, una línea así, ahora, y hay un cuerpo que está aquí, el cuerpo, su peso siempre va a ir hacia abajo, ¿ok? Y dependiendo de este ángulo, lo tenemos que descomponer. El peso lo tenemos que descomponer. No sé si me dejo entender. Esto va a ser el peso. Dependiendo de este ángulo. Va a haber yo voy a tomar como referencia esta línea, porque digamos que aquí hay una fuerza que está jalando el cuerpecito, ¿no ve? A la masa. Yo tomo de referencia esa línea. Entonces lo que yo hago es que entonces así sería, este sería mi eje X y este sería mi eje Y. ¿Cómo tengo que descomponer el peso? Pues en el eje X ya se descompondría así, ¿no? Y en el eje Y se descompondría así. Y dependiendo al ángulo ya tengo dos diferentes de peso. Si te dan cuenta es una magnitud vectorial, se puede descomponer. Muy bien, ya hay esta diferencia, se entiende esto, continuamos. En esta parte primero, ¿ok? ¿Qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es la fuerza que, mire, aquí dice, ¿no? La fuerza de fricción es generada cuando existe un roce entre dos superficies. Esta se opone al desplazamiento. En aquí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, están ahí con su cuaderno y lo quieren mover, pero su mesa es muy áspera y es un poco difícil de mover, ¿no? O en caso contrario, su mesa es muy lisa y es más fácil de mover, dependiendo de la superficie. Por ejemplo, vidrio, madera, como nos sale aquí, ¿no? Ahora, esto es muy importante y esto lo van a ver casi en todo prefa después de aquí, porque esto ya es lo que vamos a avanzar también para tercer parcial y todo eso. Esto es muy importante, ¿ok? Voy a poner así bien en cuadradito todo porque para que me entiendan bien. Incluso les voy a dejar en lo que es cuando lo suba a esta clase, lo voy a dejar en un blog de notas, un link a una página donde pues está este grafiquito y está muy bien explicado, que a mí me ha servido mucho, me acuerdo. Y bueno, tipos de fricción. La fricción estática y la fricción dinámica, ¿ok?
la fuerza de la fricción tiene una fórmula que me dice que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Yo lo voy a escribir aquí, en un costadito, ¿no? La fuerza de fricción o de rozamiento, como algunos lo conocen, es el coeficiente de fricción, que es nu, que es esta U con una colita larga, ¿no? Por la fuerza normal, por la N, que hemos visto aquí arriba. Para eso es lo que nos sirve la tercera ley de Newton. Reacción y reacción, ¿ok? Ya. Esta es la fórmula. Esta nu es dependiente, chicos. Esto es tipo de fricción estática y dinámica. La fricción estática es nu static. A ver, es nu static S. Y la dinámica es nu K. ¿Ok? Estática es la S porque es estática de S, ¿no? Y la dinámica, que no hay una K, pues le pones la K. La estática es la fuerza que se opone al inicio del desplazamiento, ¿ok? Es esa fuerza que, por ejemplo, si tú, en este caso, el mismo cuaderno de arriba podemos usar, ¿no? Si tú le aplicas una pequeña fuerza, no se va a mover. Tienes que aplicar cierta fuerza para que se empiece a mover. Normalmente la estática es mayor a la dinámica. Estos valores siempre van a estar comprendidos entre 0 y 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo se podría deducir esta partecita, no? En su este igual está, pero yo lo voy a poner aquí igual. ¿Dónde lo puedo poner? Aquí lo voy a poner. 0, menor, menor. ¿Cuál es mayor siempre? Es la estática. Entonces, ¿qué viene aquí? Pues la dinámica, la U, K. ¿Qué es menor? La U, S. ¿Y qué siempre es? 1. Los valores no pueden pasar de 1, chicos. 1 ya es cuando es liso, ¿no? Prácticamente cuando ya es liso. No se toma en cuenta cuando es liso. Vamos a ver esto ya en ejercicios, pero una cosa quiero que quede bien clara, ¿ok? Este valor siempre está entre 0 y 1, donde la UK siempre es menor a la US, ¿ok? ¿Qué es la UK? Es la dinámica. Es la que reduce la velocidad del desplazamiento entre dos superficies. Necesitamos que la fuerza venza al coeficiente de fricción estática. Una vez vencida esta fuerza, esta fuerza que reduce va a disminuir, pero ya va a estar en movimiento el cuerpo. Aquí lo podemos ver mejor. Esta es una gráfica. Esta es la resistencia de fricción en newtons. Eh, en sí, esto es la fuerza de fricción, ¿ok? Y esta es la fuerza que se aplica en newtons también, ¿no? Como pueden ver aquí, la fuerza aplicada, vamos a empujar este bloquecito de 100 newtons, ¿no? Su peso, estamos hablando del peso, por eso les digo, es una fuerza, este está abajo, ¿no? Y contraria al movimiento, como hemos visto aquí, contraria al movimiento, se opone al movimiento, ¿no? Es la resistencia de fricción o la fuerza de fricción, o la fuerza de rozamiento, se lo conocen de muchos nombres. Si se dan cuenta, esta es la fricción estática. Con 20 no se mueve, estoy hablando de la fuerza aplicada, ¿ok? Con 20 no se mueve, con 40 tampoco se mueve. Cuando esta llega a 50, en este caso es 100, nos va a salir que su fuerza de rozamiento va a ser 0,5, ¿no ven? Necesito 50 newtons para que se empiece a mover. Una vez que ya se empieza a mover esto, pues la fricción dinámica, cinética o dinámica lo tienen algunos. En la universidad lo llamamos dinámica, más que todo va a reducirse. Por ejemplo, mírense, la S es 0,5 y la K es 0,4. Esto es menor. Dependiendo al problema, a veces nos piden o con esto, o incluso en los exámenes dan los dos, tenemos que entender esto. Aquí está la fórmula de la fuerza estática, máxima estática, ¿no? Para la S. Como les digo, chicos, esto es un poco más teórico, no me quiero meter en esto, yo prefiero explicarlo un poco mejor en ejercicios porque se entiende mejor. Teóricamente, como les digo, tiene que vencer cierta fuerza para que se empiece a mover. Una vez que ya se empieza a mover, también tenemos una fuerza que disminuye nuestra velocidad. ¿Ok? Eso sería el resumen. Una es la dinámica, la estática, para vencer es estática, ¿no? Que no se mueve estático. Luego tenemos la dinámica cuando ya estamos en movimiento. Muy bien. Y por último, pues algo que normalmente es tercer parcial, pero yo he visto que está en el temario y que también se aplica en segundo parcial para ciertas cosas, que es la ley de Hooke. ¿Ok?
¿Qué nos dice la ley de Hooke? Pues la ley de Hooke es la fuerza con los resortes, ¿ok? Una cosa, bien, le voy a poner un poco más claro, ¿ya? Tenemos un resorte que no está atado a nada. Si, por ejemplo, aquí le atamos una pita y no hacemos fuerza, pues no va a pasar nada. Tenemos una longitud natural, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo jalamos el resorte? Pues ya vamos a tener una X de diferencia, una cierta longitud diferente a la longitud natural. Esta X de estiramiento, digamos, ¿no? Que es distinto, que se aumenta o se reduce. En este caso lo podemos comprimir, como también podemos jalar, o ¿cómo sería? Expandir, ¿no? Jalar, expandir o comprimir esta partecita, esta X o esta X. Pues la fórmula para hallar este tipo de fuerza, disculpen, la fórmula es así. Es fuerza va a ser igual a X por K o K por X, que igual, no importa, ¿no? K por X, XK, KX, donde X está medida en metros y K, que es la constante del resorte. Todos los resortes tienen una K, si se dan cuenta, aquí está la K. Algunos resortes son más gruesos, más duros, con más enrollamientos, con más fuerza en su material, ¿no? Entonces, cada resorte tiene una K distinta, ¿ok? Por ejemplo, si me dicen que su K es de 5 metros, no, ¿cómo es? 5 newtons. En este caso, la constante se mide en newton sobre metro, ¿ok? Me dice que 5 newtons metro, ¿no ve? Y lo multiplico por cuánto. Digamos que el resorte se ha estirado 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros que lo puedo representar así. Entonces lo multiplico esto, sería 5 por 20, 100. Dividido entre 100, pues 1. Entonces la fuerza del resorte va a ser 1 newton. Este tipo de resortes, incluso ahora me dicen, sí que es diferente si lo estiro o lo comprimo. No, es la misma si se dan cuenta, ¿ok? Es lo mismo, porque la distancia de elongación va a ser, o sea, X es lo mismo, ¿no? No quiero que los mareen con estos chicos porque en el examen algunos se marean, dicen, pero está jalando, sí, o está estirando. Si me está dando, lo que a veces les dan es la longitud natural y les piden hallar la X cuando necesitan obtener cierta fuerza. En la X, cuando lo estiras o cuando lo comprimes, se mide, pero cuando es longitud natural, ya no. O sea, si esto lo estiro a la derecha, va a haber cierta X. Si lo comprimo, también va a haber cierta X. Como la K siempre va a ser la misma, pues la fuerza, dependiendo, por ejemplo, si estas distancias son las mismas, la fuerza debería ser la misma. Así de simple, ¿ok? Y bueno, chicos, eso sería todo por lo que es dinámica lineal. Sé que es un video de introducción un poco largo, pero lo he tratado de resumir lo más posible, ya que teóricamente es más largo. Muy bien, chicos, voy a proceder con los ejercicios. Muy bien, vamos a comenzar con el ejercicio 1 de dinámica lineal. Que sencillamente vamos a hacer un eje nomás para que vayan que mezclando con lo que ya sabemos, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de obtener la aceleración, sobre todo. ¿Ok? Dice, impulsado por una carga explosiva, un proyectil de 4 newtons atraviesa la cámara de fuego de un arma de 1,5 metros de longitud con una velocidad de 500 metros sobre segundo. Y nos pide calcular, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de la carga explosiva? Considere gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Primero que nada, tenemos que entender que la fuerza, o sea, lo que nos está dando ahorita, un proyectil de 40 newtons, yo les he dicho que el peso es una fuerza, ¿no ve? Y que la fuerza es igual a masa por gravedad, en este caso para el peso, ¿no ve? Entonces, esto sería así. Peso es igual a masa por gravedad. En este caso, ¿cuánto nos dice que es 0,4 peso, newtons, ¿no? Por la masa que no sabemos, masa de la bala o del proyectil de la bala, le ponen, por la gravedad, que en este caso es 10. Nos dice, ¿no? Considerar gravedad 10. Entonces, de aquí tenemos que la masa va a ser igual a 0,4 dividido entre 10, sería
0,04, ¿qué cosa? Pues kilogramos, ¿no? Newton dividido entre aceleración nos da kilogramos. Esto va a ser igual a 0,04 kilogramos por mil. Lo que sería igual, equivalente puede ser 40 gramos también, ¿no? O sea, si está consciente, ¿no? El peso de una bala, está bien. Muy bien, ya tenemos masa. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál es la fuerza de la carga explosiva? Lo que nos está pidiendo es esto, ¿no? Ya que se va a mover a la derecha, solo tenemos un eje. Fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien. Ahora, tenemos lo que es masa. Acabamos de encontrar. Lo que nos está pidiendo es esta fuerza de aquí. Tenemos masa, le tenemos que calcular la aceleración. Ahora, hay que analizar algo bien importante. Impulsada por una carga de un proyectil de atraviesa la cámara de fuego, ¿no? ¿Por qué nos está dando de esta longitud? Pues porque esto, si se dan cuenta, es MRV, porque el proyectil al principio de la fuerza, de esta fuerza que lo va a impulsar, ¿no? Para que vaya con cierta aceleración, está en reposo en la cámara. Entonces, de ahí que tenemos directamente, pues que la velocidad inicial es igual a cero. Y la velocidad final en este caso nos da, ¿no? Que es, que es 500 metros sobre segundo. Listo. Tenemos distancia. Pues sí, ¿no? Tenemos distancia, que mi distancia X va a ser igual a ¿cuánto? 1,5 metros. 1,5 metros. Esa es la distancia que recorre, ¿no? Desde velocidad inicial hasta la velocidad final. Muy bien. Listo. ¿Con qué podemos hacer esto? Pues velocidad final al cuadrado. No usa... Sí, está bien. No hay tiempo, usa distancia. Igual a velocidad inicial al cuadrado. En este caso es positivo porque empieza esto siendo cero, ¿no? Directamente lo voy a poner aquí cero. A ver. Esto es 2 más 2 veces la aceleración por la distancia, que en este caso es x. Esto ya he dicho que es cero porque empieza en reposo. Y directamente sabemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Velocidad final tenemos, distancia tenemos. Lo único que no tenemos es la aceleración. Entonces, ¿qué va a ser la aceleración? Pues va a ser la velocidad final al cuadrado sobre, vas a dividir. Reemplazamos, sería 500 al cuadrado sobre 2 por 1,5. A ver, sería 500 cuadrado por 2 por 1,5. Está mal esto, 1,5. Listo, ya tengo la aceleración. La aceleración me sale, voy a poner aceleración igual a ¿cuánto? 8,3333,33 metros sobre segundo al cuadrado. Muy grande una aceleración, ¿no? Pero para que obtenga esta velocidad está muy bien. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, aquí obtener el tiempo, les aseguro que, a ver, rápidamente podemos hallar el tiempo, ¿no? Tenemos velocidad final que es 500, velocidad inicial 0 más la aceleración que es esto, 8,3333,33 por el tiempo, ¿no? Mi tiempo sería 500 dividido entre 11. Si se dan cuenta es 0,006 segundos. Está bien este tiempo para el disparo de una bala que traspasa 1,5 metros en este tiempo. Está súper. Tenemos lógica en lo que estamos haciendo. Esto es solo para comprobar que estamos yendo por buen camino. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos la aceleración, tenemos masa, listo, podemos encontrar la fuerza con la que es disparada la bala directamente, ¿no? Así que aquí voy a poner fuerza, muy pequeñito, fuerza, que va a ser igual, pues a la masa. ¿Qué era la masa? Aquí arriba estaba, ¿no? 0,04 kilogramos por la aceleración, que es 8,33, no, 83333,33 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la fuerza de la carga explosiva directamente?
Sería 0.4. Si quieren, esta aceleración lo pueden copiar aquí en vez de este feo número, ¿no? Como yo voy a hacer 0.04 y les tendría que salir lo mismo, solo que con más precisión en los decimales, que es lo mismo. 2 por 1.5. Lo que les digo, lo puedo copiar aquí también, ¿no? Si es que es más fácil de entender, para que no se pierdan tampoco. 500 al cuadrado sobre 2 por 1,5. Así sería. Entonces ya tengo, ¿no? Y raramente sale 3,33 newtons. Esta sería la fuerza de la carga explosiva. Como se han dado cuenta, lo que esta ya nos pide es, nos van a dar ejercicios con velocidades y todo eso. ¿Para qué? Para que obtengamos una aceleración, ¿ok? Esa aceleración pues la tenemos que transmitir ya lo que es masa por aceleración para obtener una fuerza, ¿ok? Bueno chicos, y eso sería el problema 1, es sencillo, así que voy a pasar directamente al problema 2 para que ya vayamos ambientando. Muy bien chicos, vamos a empezar con lo que es el ejercicio número 3, que es de dinámica lineal con coeficientes estático y dinámico. Me dice, un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado. Se sabe que esta superficie es vidrio, siendo 0,58 y 0,35, que son, bueno, siendo directamente, ¿no? Aquí lo puedo por esto, que son los coeficientes de rozamiento estático y dinámico, respectivamente. Calcular, ¿qué es lo que me pide? El inciso A me dice el ángulo mínimo de inclinación que se le debe dar al bloque para que éste se empiece a deslizar. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que este va a estar inclinado y me dice que está en reposo. Va a llegar un momento, un ángulo, ¿no? En el que la misma gravedad nos va a hacer que, pues, este ángulo va a hacer que el bloque se empiece a deslizar hacia abajo, hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, el inciso B que nos dice, para este ángulo hallar la aceleración del bloque cuando se empieza a mover. Muy bien. Nos dan lo que es el coeficiente de rozamiento estático, que es mayor al dinámico, eso es teoría, ya sabemos. Y he hecho aquí el diagrama de cuerpo libre, donde aquí me falta el peso, donde este es el peso, este es mi eje X y este va a ser mi eje Y, ¿ok? Así estamos. Aquí falta una línea, ¿no? Así, a ver, lo hace más bonito, para que se entienda bien. No es rojo, es negro, ¿no? Tengo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué me va a servir el diagrama de cuerpo libre? Este alfa está muy desubicado aquí, ¿no? A ver, ya. El diagrama de cuerpo libre nos va a servir para lo que es el análisis de las fuerzas y del movimiento, utilizando las leyes de Newton. Muy bien. En este caso, en el eje Y tenemos lo que es la fuerza normal y el peso. El peso siempre es perpendicular a una al horizonte, no al horizontal, siempre es hacia abajo, hacia el centro. Entonces, ¿qué pasa con el peso? Que en este caso, como tenemos un plano inclinado, el peso es un vector, ya hemos hablado de esto. El peso lo descomponemos en peso en X y peso en Y. En este caso, ¿cuál sería peso en X? Pues sería este, peso en X. Y ahora, ¿cuál sería el peso en Y? Pues sería este. Aunque si aquí falta un ángulo, no tenemos el ángulo, pues es lo que obtenemos con esto, alfa. Ahora, estos chicos tienen que practicar mucho porque es reproducción de ángulos, que no es complicado cuando ya haces varias veces. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer, traten de hacerlo para que les salga bien todo. Esto sobre todo pueden ver en ejercicios resueltos de exámenes pasados, todo. Yo del ángulo tengo un horizontal, ¿sí o no? Tengo un horizontal y me encuentro, lo voy a acercar para que se entienda bien, ¿ok? Con esta horizontal me encuentro con una vertical, con lo que tengo 90 grados, que en este caso es el peso. Ahora, con este otro, con la otra línea, digamos, no por así decirlo, que forma el ángulo, con esta de aquí, también me encuentro con mi eje Y, ¿no? Con otra vertical. Aquí también tendría 90 grados, ¿sí o no? Ya, entonces
Las dos líneas que cortan en 90 grados, en este caso, esta línea de aquí, ¿no? Este peso de aquí y este de aquí, que también forma 90 grados, son las dos líneas con las que en donde se reproduce lo que es el ángulo alfa. Entonces, ¿dónde estaría mi ángulo alfa? Aquí. Ahí estaría. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta incluso que estoy haciendo bien? Si yo extiendo esta línea hasta aquí y esta línea un poquito más y lo corto así, dense cuenta, este triángulo de aquí, que lo voy a hacer con color lila, este triángulo de aquí, un poquito así, este de aquí, es el mismo que este, es el mismo. Y así se reproduce un ángulo. Hay varias maneras, pero yo de esta manera es la que más fácil me doy cuenta. Ahí estaría el ángulo alfa, ¿no? Muy bien, continuamos. Ya tenemos mi diagrama de cuerpo libre y bueno, primero que nada, hacemos la sumatoria. Bueno, en el eje X decimos, en el eje X, ¿qué vamos a tener? La sumatoria de fuerzas, ¿a cuánto va a ser igual? Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a cuánto. Primero, estamos en reposo sobre un plano inclinado. Entonces, ¿qué es eso? Cero. Vamos a decir que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, ¿ok? Muy bien. Como esto es cero, todas las fuerzas que van a la derecha, ¿cuál sería en este caso en mi diagrama de cuerpo libre? Sería la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción, como algunos dicen, ¿no? Y todo lo que va a la izquierda es negativo. En este caso solo tenemos una cosa, que sería eh, el peso en el eje X, ¿verdad? Y listo, ya acaba lo que sería mi análisis en el eje X, no hay más. Entonces, esto lo podemos igualar. ¿Cómo sería la igualada? Sería coeficiente estático por la normal, sería igual al peso, en este caso por el peso, a ver, antes que nada, ¿no? ¿El peso qué es? Masa por gravedad. En este caso estamos en el eje X, lo descomponemos como si fuera un vector. Sería en este caso el seno o el coseno. Esto está con el seno, esto está sin el seno, sin el ángulo. Con el seno, esto sería sin el ángulo, ¿no? Entonces sería seno. ¿Seno de qué? De alfa. Muy bien. Este caso es curioso porque no nos dan masa, ¿no? Gravedad podemos obtener. Esto nos dan normal. ¿De dónde sacamos la normal? Pues del eje Y. A ver, si analizamos. A ver, aquí voy a poner una estita para que sea un poco más corto. Sí, sí, ya. Si aquí decimos eje Y, en el análisis del eje Y, va a ser lo mismo, ¿no? Porque estamos suponiendo el reposo. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a cero, con las fuerzas hacia arriba positivas. Listo, ya tenemos los datos, las reglas del juego para el análisis del eje Y. Muy bien. Ahora, la norma, todo lo de arriba es positivo. ¿Qué está arriba? Pues la normal. Ya sabemos, ¿no? De esta parte que se va a empezar a igualar. Entonces, lo voy a poner así, cero igual a lo de arriba positivo, normal, menos lo de abajo negativo. ¿Qué es lo, qué irónico que hay abajo? Pues WY. Igualamos esto, la normal me dicen que es la masa, porque el peso estamos hablando, ¿no? Peso de Y, en Y más bien, sería lo que es masa por gravedad, en este caso, si aquí hemos usado seno, en este caso sería coseno de qué? De alfa. Muy bien, ya no nos queda nada más por analizar, entonces eh, continuamos, ¿no? Eh, listo, esta n la voy a reemplazar aquí, ¿ok? Lo voy a poner así para que no nos perdamos. Esto aquí. ¿Y cómo quedaría al final la ecuación? Pues quedaría nu estático por normal, pero normal ¿qué es? Masa por gravedad por el coseno de alfa. Aquí este es igual a la masa por la gravedad por el seno de alfa. Listo, ya tenemos este análisis. Si se dan cuenta, no necesitábamos peso, ¿no?
Digo, no necesitábamos lo que es su masa, porque masa con masa se va, gravedad con gravedad también se va. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que la nu de S es igual a seno sobre coseno tangente, la tangente de alfa. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? El ángulo alfa, ¿no? Entonces, de aquí podemos sacar directamente de que alfa, ¿qué va a ser igual? Al arco tangente o tangente a la menos 1 del nu estático. ¿Cuánto me dice que es el nu estático? Me dice que es 0,58. Listo. De aquí sacamos el ángulo. El ángulo sería el ángulo mínimo para que exista movimiento, ¿no? Sería el arco tangente de 0,58, que en este caso es 30,11 grados. Listo. Esa es la respuesta, ¿no? Para que empiece a haber movimiento, este ángulo debe ser superado. El ángulo mínimo de inclinación es este. Si se supera este ángulo, para que empiece a deslizarse, ¿no? Tiene que superar este ángulo para que empiece a deslizarse. Lo podemos poner incluso como respuesta, ¿no? Se debe superar este ángulo para que inicie o para que empiece, ¿no? Empiece a deslizarse. Listo, listo. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Como se han dado cuenta, no es necesario la masa en esto. Teniendo esto, podemos obtener este ángulo. En este caso, sobre todo, ya que nos dice que está en el reposo. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que nos dice? ¿Por qué hemos usado primero que nada el estático? Porque estábamos en reposo. Ha tenido que con este ángulo vamos a vencer esta fuerza estática, esta coeficiente de fricción estática, para que se empiece a mover. Muy bien, ¿qué es el inciso B? Nos dice, para este ángulo hallar la aceleración del bloque cuando se empieza a mover. Muy bien. A ver, vamos a analizar una cosa. Cuando se empieza a mover, ¿en el eje X va a cambiar algo? No, no va a cambiar nada. Vamos a tener, sigue esto, que la normal es la masa por la gravedad por el coseno de alfa. ¿Qué cosas van a cambiar? El eje X va a cambiar. El eje X va a cambiar. Nos ponemos aquí, eje X. Como ya es el inciso B, ya hay movimiento, ya hemos superado, digamos, con este ángulo, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración. En este caso podemos decir, esto tiene que ir a favor de la aceleración, este simbolito siempre. Como se ve a la izquierda, podemos decir, todo lo que está a la izquierda es positivo. Ya, listo. Ya. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser masa por aceleración, porque estamos usando este eje a la izquierda positivo. Muy bien. Sumatoria de fuerzas va a ser masa por aceleración. En el eje X, ¿qué hay? Pues está el peso en X. Tenemos aquí peso en X. Aquí está, ¿no? Es masa por gravedad por el seno de alfa. Menos, ¿no? En este caso, menos. ¿Menos qué cosa? Menos la fuerza de fricción, que es nu. En este caso ya nu es dinámico. Nu por anormal. Mi normal no va a cambiar, hemos dicho. ¿Dónde está? Aquí está, de la del eje Y, ¿no? La normal no va a cambiar, entonces sigue siendo masa por gravedad por el coseno de alfa. El coseno de alfa. Listo, esta ecuación tenemos. Si se dan cuenta otra vez, ¿no? Tenemos masa en todos lados. Masa con masa se va, con masa se va. Gravedad podemos factorizar y ahí queda, ¿no? ¿Cómo quedaría la ecuación? Quedaría que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de alfa menos coeficiente dinámico por el coseno de alfa. Así quedaría, ¿está factorizado? Sí, está bien. Reemplazamos los datos que tenemos. La aceleración va a ser igual a la gravedad 9,81 por el seno de alfa. ¿Cuánto hemos dicho que era alfa? Mínimo.
30,11 para que se empiece a deslizar, menos el coeficiente de fricción dinámico. Coeficiente de fricción dinámico era 0,35. 0,35 lo multiplicamos por el coseno del mismo ángulo que es 30,11. Todo esto así. Todo esto así, ¿no? Listo. Esto lo metemos a la calcu y ya está pan comido, ¿no? La aceleración me dice que es, a ver, 9,81 por el seno de 30,11. Esto es 4,92 menos 9,81 por 0,35 por el coseno de 30,11 era, ¿no? Sí. Menos 2,97. Al final mi aceleración, ¿cuánto sería? A ver, sería 4,92 menos 2,97. Mi aceleración es 1,95 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que va a tomar cuando empiece a deslizarse el bloque. Y esto sería mi inciso B. Muy bien. Yo creo que este es el ángulo mínimo, ¿no? Con este ángulo, este sistema ya se va a empezar a deslizar. Debería superarse para que empiece a deslizar más, ¿no? Más. Esto está un poquito. Este es el ángulo mínimo, debería ser el ángulo mínimo. Así, para que empiece a deslizarse. Con este ángulo ya se empieza a deslizar el bloque. Por eso es que lo usamos abajo también. No creo que haya confusión. Muy bien, repaso rápido de lo que hemos hecho. Primero que nada, nos dice que está en reposo. Hacemos nuestro diagrama, duplicamos el ángulo. Ya les he enseñado, ¿no? Horizontal, horizontal tengo una X. Horizontal, horizontal tengo 2X. Con lo que corta estos dos ángulos, busco los otros dos que cortan y aquí lo tengo. En el eje X, como dice que está todo en reposo, todo va a ser cero. La fuerza de rozamiento va a ser igual al peso en X y tenemos esto. En el eje Y igual todo va a ser cero, arriba positivo. La normal simplemente va a ser la masa gravedad por el coseno del ángulo este. Reemplazamos aquí. Masa gravedad se va en ambos lados. Tengo la tangente de alfa porque seno sobre coseno es tangente. Despejo tangente, el ángulo va a ser igual a la arcotangente del coeficiente de fricción dinámico. Digo estático. 0,58 y me sale 30,11. Este ángulo es el ángulo mínimo, ¿no? Que se debe superar. O bueno, cuando llegue a este ángulo ya se va a empezar a deslizar el bloque. Como mínimo no tenía que empezar a subir, porque va a ir muy lentito, ¿no? O bueno, también depende. Listo. Para el inciso B me pide hallar la aceleración del bloque cuando se empieza a mover. En el eje X es el único lugar donde se va a mover, ¿no? En el eje Y se va a mantener todo igual. Esta parte se va a mantener igual, que mi normal va a ser lo mismo. Digo, masa por aceleración es igual a, bueno, en el eje X, el peso en X va a ser masa por gravedad por el seno de alfa. Como podemos ver aquí, es lo mismo. Menos lo que sería la fuerza de fricción, que es nu por normal. Mi normal sigue siendo la misma de arriba. Y listo. Reemplazo, factorizo, reemplazo. Me sale esto y aquí está mi aceleración. Esta es la aceleración que va a tomar el bloque, ¿no? Cada segundo va a ir bajando. Y listo, esto sería lo que es el ejercicio número 3. Espero se haya entendido bien cuándo usar lo que es el dinámico y el estático. Y bueno, este ángulo es el que mínimo, ¿no? O sea, con 30,0 no va a deslizarse. Con 30,11 ahí va a empezar a deslizarse. Es el ángulo mínimo. Muy bien, chicos. Espero que se haya entendido este problema. Muy bien, chicos. Voy a empezar el ejercicio 4, que es un ejercicio que he encontrado en internet que parecía fácil, pero se me ha complicado un poco, así que lo voy a hacer con ustedes esta vez otra vez. Esto lo he hecho ayer. ¿Cómo era? Ah, ya me acuerdo. Ya. Dice, en el sistema mostrado en la figura, esta figurita, ¿no? Dice, dos bloques de masa 1, 12 kilogramos, sería esta de aquí, y lo puedo ir ya poniendo directamente.
12 kilogramos. Así. Y la masa 2, 8 kilogramos, la de abajo, ¿no? 8 kilogramos. Muy bien. Estas dos masas están unidas por un cable que es inextensible. ¿Cuál cable? Este cablecito de aquí que vemos en las poleitas, ¿no? Y de masa despreciable, o sea que podemos despreciar la masa del cable y las poleas por en sí, por también, ¿no? Las poleas se suponen lisas y sin peso. Ahí está, despreciamos la masa del cable y las poleas. Se pide determinar la aceleración que adquiere cada uno de los bloques y las tensiones de las cuerdas. Ya, ¿qué es lo que me estaba pidiendo? Era la aceleración del bloque 1 y la aceleración del bloque 2. También me pide hallar las tensiones en las cuerdas. ¿Por qué me dice las cuerdas? Primero que nada, porque esta cuerda de aquí, está un poco lento, no sé qué pasó. Esta cuerda de aquí es la que está unida al techo, ¿no? Para la masa 1. Y aquí esta chiquitita de aquí, esta pequeñísima otra cuerda, está unida a la masa 2. Esto ya es distinto. Entonces, a esto de aquí, a la cuerda, sí lo voy a hacer para que se den cuenta. Está así, así. Esto va a ser tensión 1, ¿ya? Y bueno, la otra cuerda, la pequeñita de aquí, sería tensión 2. Nos pide hallar esas dos tensiones. Muy bien. Ahí, ya, ahí. Primero que nada. Primero que nada, voy a explicar algo que es teoría de poleas, por así decirlo, ¿ok? Por así decirlo. Cuando tú tienes una polea así, por ejemplo, ahí le voy a poner aquí circulito, así, así, y tú tienes cables unidas a estas, uno aquí y otro aquí, ¿verdad? Y tienes aquí así. La aceleración, esto voy a poner aquí, aceleración 1, aceleración 2, aceleración X, ¿ya? Aceleración 1, aceleración 2 y aceleración X. Para esta teoría tenemos que la aceleración en X va a ser igual a la aceleración 1 más la aceleración 2 a la mitad. Esa es la teoría que tenemos. ¿Por qué va tan lento? No sé por qué va tan lento. Ya acabo de escribir en la tablet. Pero no importa, ya. Esto es lo que tenemos. Ahora, hay un caso especial, ¿no? Que me dice que cuando, por ejemplo, uno de estos esté amarrado a la pared, aquí hay una pared, digamos, ¿no? Cuando esté amarrado a la pared, si se dan cuenta, el cable, como es el mismo cable, no se va a mover, por así decirlo, cuando está aquí arriba. En cambio, este sí se va a mover. Ahora, ¿qué pasa aquí? El cable que no se va a mover, que está a la pared, se va a hacer cero. Esto va a ser igual a cero. Entonces, a 2, aceleración 2 va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedaría? Que la aceleración X va a ser igual a la aceleración 1 sobre 2. Eso es lo que nos quedaría. Pero en este caso yo lo voy a cambiar esto para que se entienda. Esto va a ser aceleración X. Y esto de aquí abajo, como estamos con la masa 2, va a ser mi aceleración 2. ¿Qué cambiar aquí? ¿Qué cambiaría aquí? Sería esto 2. Y esto sería 2. Este es nuestro caso, ¿no? Así está. Esto sería X. Entonces, cuando está unido a una pared, como en este caso, la aceleración que está unida a la pared se vuelve cero. ¿Cómo, cómo se entiende como teoría esto? Imagínense que la aceleración 1 también esté unida a la pared. Este cable no va a girar y va a estar en cero, entonces la aceleración de este cable es cero, si se dan cuenta. De esa teoría viene. ¿Y de dónde viene la teoría de que la aceleración 2 es la suma de estas dos aceleraciones? Porque Mm, pónganselo así. Aquí pongan otra polea, digamos, que va a ser la misma, y pongan un brazo izquierdo aquí, en otra aquí otra polea que va a ser la misma, y pongan su brazo derecho.
La suma en las fuerzas de los dos brazos lo promedias a la mitad porque solo vas a jalar uno. Que jalaras dos ya sería distinto, ¿no? Solo vas a jalar una aceleración, digamos, por así decirlo, entonces se divide entre dos. De esa teoría viene. Ya, muy bien, ya que ya se ha entendido esta partecita, también hay en internet varios ejercicios, ¿sí? Tenemos esta ecuación que la voy a poner como primera ecuación. La aceleración 2 es igual a aceleración 1 medios, ¿ok? Lo borro, ¿qué voy a necesitar? Ya, esto, esto y esto. Ya. Ahora, eso ha sido para las aceleraciones, ¿ok? Para las tensiones es distinto. Esto le voy a poner, por ejemplo, tensión 1, tensión 2, ya, y esto lo voy a poner como tensión X. Cuando se refiere a tensión no es lo mismo que aceleración, ¿ok? Es distinto. ¿Qué es la tensión? Es simplemente una fuerza. Es una fuerza que se aplica en cuerdas. Porque, a ver, ustedes amarran una cuerda, no sé, pues a su puerta, ¿no? Y empiezan a jalar. La cuerda está dura, crea una tensión, es una fuerza. Esto es como decir una fuerza en la cuerda, que es una tensión. Así de simple. Son fuerzas. ¿En qué se miden? En newtons. Es lo mismo. En este caso de las poleas, eh, es distinto, ¿ok? No es lo mismo que con las aceleraciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la tensión X en este... A ver, ¿cómo se explica esto? Si se dan cuenta, la cuerda azul es la misma. La tensión aquí va a ser la misma tensión aquí porque está amarrado, o sea, está sujeto a la pared. La fuerza que está, digamos que el bloque de la masa 1, ¿no? Se fuera a la izquierda. La tensión que va a generar en todo esto va a ser la misma, incluso hasta aquí, ¿no? Entonces, la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, esté o no esté al muro. Se aplica la misma teoría que hemos dicho. Por ejemplo, si aquí hubiera un muro amarrado y tú jalas algo hacia abajo, estos dos están unidos por esta polea. Es lo mismo que esto, ¿no? Es lo mismo que esto, hacia una masita, digamos. Es lo mismo, si se dan cuenta, una tensión aquí. Es lo mismo, es lo mismo. Es como si estuviera sosteniendo una masa, ¿sí o no? Es una tensión, es lo mismo, ¿ok? Por eso viene esa teoría. Ya, entonces, si sabemos que tensión 1 es igual a tensión 2, entonces simplemente podemos decir que tensión 1 también está aquí, ¿verdad? En nuestro problema no hay este murito. Entonces, ¿qué pasa? Que está jalando hacia aquí y esto también está jalando hacia aquí. ¿Y dónde está jalando TX, digamos? Hacia aquí también, ¿no? De dónde se sujeta es más o menos. ¿De dónde me estoy sujetando? De la cuerda, más o menos, así véanlo. Esto no lo voy a poner TX, lo voy a poner tensión 2 para la bloque 2. Y ojo que esto es muy importante. En aquí no se suma. En aquí es directamente de esta manera. Si se dan cuenta, tengo una cosa que sube y dos aquí que arriba que suben. Entonces es equivalente. Tensión 2 va a ser igual a 2 veces mi tensión 1. ¿Ok? Eso es por teoría. Igual. ¿Cómo se puede explicar esto? Por ejemplo, cuando haces flexiones, no digo dominadas, ¿no? Hay tipos de ejemplos también. O sea, a ver, el ejemplo más simple puede ser cuando estamos subiendo una cuerda y utilizamos los dos brazos, digamos, los dos brazos. Ya haces cierta fuerza en newtons, ¿no? Esa fuerza para subir la cuerda. Ahora, ¿qué pasa si lo haces solo con una mano? Entonces, la tensión que tendrías que hacer en solo una mano se duplica. Así se entiende bien. Espero que esto se haya entendido muy bien porque la aceleración, en este caso, en esta parte se corta y en esta parte continúa, ¿no? Pero en cambio la tensión va a ser la misma en los dos lados.
Entonces la tensión 2 va a ser 2 veces la tensión 1. Espero que esto se haya entendido. Igual hay varios ejercicios donde se puede confirmar este tipo de cosas. Esto ya es más práctica porque solo son esos casos, chicos. Solo son esos. Luego ya les pueden meter más poleas y van haciendo lo mismo. Se van a dar cuenta que es sencillo, no es difícil ni complicado. Ok, teniendo ya esto bien en cuenta, pues tenemos estas dos ecuacioncitas, ¿no? La tensión 2, tenemos que la tensión 2 va a ser igual a 2 veces la tensión 1. Y la otra ecuación que tenemos es que la aceleración 2 va a ser igual a la aceleración 1, pero a la mitad. Listo. Ya. Está tardando mucho, no sé qué pasó. Ahora sí. Ya. Teniendo esto en cuenta, podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para, en este caso son dos bloques, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, ¿ok? Ponemos aquí diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner masa 1, ¿ya? Masa, masa 1. Nuestra masa 1. ¿Qué cosas qué cosas entendemos del enunciado, por ejemplo? Una de las cosas que entendemos es que nos dicen lisa, sin peso, sistema de calores negativo de masa despreciable, ¿no? No nos dan, los que ya saben, ¿no? En el examen suelen venir este tipo así de cositas. Algo así, una línea, y aquí la S casi 0,7, así. Eso nos diría que hay fricción. Pero en este caso no nos da, ¿no? Entonces podemos suponer superficies lisas. Podemos suponer superficies lisas. Entonces, ¿yo para qué analizo mi eje Y? Sobre todo en la mayoría de los problemas, yo analizo mi eje Y para sacar la normal, porque para la fuerza de fricción necesito, ¿no? Un valor en la normal. En este caso no tenemos fuerza de fricción en esta parte. Entonces va a ser un poco en vano que analice mi eje Y. Directamente voy a analizar mi eje X. ¿Ok? Pongo aquí eje X, eje X. ¿Dónde suponemos que se va a mover? Pues a la derecha, ¿no? Es el único lugar donde les jalen. Ponemos así, a la derecha es positivo. ¿Qué tenemos aquí? Listo. Así sería, ¿no? Completo sería así. Así sería. Esto sería tensión 1. Si analizamos el eje X de la masa 1, la sumatoria de fuerzas, sabemos que se va a mover, entonces va a ser ahí, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa del bloque 1 por la aceleración del bloque 1. Listo. ¿Qué tenemos directamente? Que masa 1 por aceleración 1 va a ser igual a todas las fuerzas que vayan a la derecha positivo. ¿Qué es la única fuerza que va a la derecha positivo? Pues es la tensión 1. No sé por qué tarda tanto en mostrarse en la pantalla. Pero a ver si lo desconecto. A ver qué pasa. A ver. Mucho tarda, la verdad. Ah, ya sé por qué. Es un momento, por favorcito. Debe ser esto. Pausa. Está descargando una cosita. Ahora. Ahora sí, chicos. Ya. Lo único que hay que jala a la derecha de la masa 1 es la tensión 1, ¿sí o no?
Entonces, esta va a ser mi primera ecuacioncita, la que voy a reemplazar ya. Voy a poner 1, porque si se dan cuenta, cuando yo ya tengo masa, cuando yo halle mi aceleración, directamente voy a hallar mi tensión. Listo, ya hemos hecho el análisis para la masa 1. Aquí abajo voy a poner diagrama de cuerpo libre, ¿no? Masa, masa 2. Listo, para la masa 2. Lo mismo, ¿no? ¿En el eje X se va a mover? No, entonces en vano que yo analice el eje X. Directamente me voy a pasar a analizar lo que va a ser mi eje Y. Ay, sí, voy a bajarlo un poquito, ¿ok? Las masas igual las tengo anotadas aquí, no dan otro dato si se dan cuenta. Así, ya. ¿Qué lo jala arriba? La tensión, 2. ¿Qué jala abajo esto? El peso, ¿verdad? ¿Hay algo más? No. Este sería mi análisis en el eje Y, ¿no? Y puedo poner eje Y, donde la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa, masa 2 por la aceleración 2, directamente. Este sumatorio está bien feo, ¿no? A ver, bien bonito lo voy a dejar. Sí, así, 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 así. Listo. ¿Qué tengo en el eje Y? Masa 2 por aceleración 2. ¿A qué va a ser igual? Lo que hemos olvidado definir eso, ¿no? Lo que va arriba es positivo. Listo. ¿Qué va arriba? La tensión 2. Menos, ¿qué cosa? El peso, que sería masa 2 por gravedad. Listo, esta sería mi ecuacióncita número 2 que me la voy a guardar. Ahora, ¿qué ecuaciones nos estamos olvidando que necesitamos? Ya las que hemos sacado al principio, ¿no? Con la teoría que les he explicado. Estas dos de aquí, que la tensión 2 es igual a 2 veces tensión 1 y la otra que la aceleración 2 es igual a... Con esto ya tenemos, miren, masas no es incógnita porque tenemos 12 y 8. Una, 2, una, mira, 1, 2, 3, 4. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿El sistema se puede resolver? Sí. Muy bien. Ahora, lo importante en este tipo de ecuaciones, ¿no? Es ver cómo lo puedo hacer de la manera más rápida. En este caso, a ver, tensión 2. Ya, fíjense. Mi tensión 2 es 2 veces tensión 1, ¿no ve? Pero mi tensión 1 es masa 1 por aceleración 1, ¿ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Si yo reemplazo aquí aceleración 2, voy a tener aceleración 1 medios, ¿verdad? Y si en tensión 2 reemplazo esto y luego esto, voy a tener aceleración 1 medios. Todo lo demás es dato, ya conozco. Entonces, a ver, esto le voy a poner nombrecitos para que vayamos entendiendo mejor. Esto va a ser 3 y esto va a ser 4. Ay, perdón, perdón, perdón. Ya. ¿Qué digo? Lo que le estaba diciendo, ¿no? Eh, reemplazo, ¿qué cosa? En reemplazo, ¿qué es lo que yo quiero reemplazar? 4, 4. La tensión 2 también la voy a reemplazar. 3 y 1 en 2. Así. Todas las ecuaciones lo voy a meter en 2, que es lo que más fácil me parece a mí ahorita. Muy bien, vamos bajando. Vamos a ir haciendo paso a pasito, ¿ok? Masa 2 por aceleración 2. Aceleración 2, ¿qué hemos dicho que es? Es aceleración 1 medios. ¿A qué va a ser igual? A la tensión 2. Tensión 2, ¿qué es? 2 veces la tensión 1. Pero tensión 1, ¿qué es? Es masa 1 por aceleración 1. Listo, menos masa 2 por gravedad. Vamos a hacer recuento de datos. Masa 2 tenemos
Masa 1 tenemos, gravedad tenemos. Masa 2 tenemos también aquí. Listo. Única incógnita, ¿cuál es? Aceleración 1. Muy bien. A ver, vamos a reemplazar datos, vamos a ver qué tal sale. Masa 2 es 8. Masa 2, 8. Uy, ¿qué pasó? Ya, masa 2, 8 por aceleración 1 medios va a ser igual a 2 veces la masa 1. La masa 1, ¿cuánto era? 12. 12 kilogramos por aceleración 1 menos masa 2, 8 por gravedad, que sería 9,81. Listo, continuamos esto. Puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer esto y quedaría, ¿qué cosa quedaría? Un 4, ¿verdad? Aquí 2 por 12, 24, ¿no ve? Entonces puedo hacer esto, 8 por 9,81 va a ser igual a, aquí tengo 24 menos 4 que va a pasar a restar, 4 veces hay 1, sería 20 veces aceleración 1. Y listo, ¿no? Ya tengo mi aceleración 1, así ya tengo mi aceleración 1, que va a ser igual a ¿qué? Pues sería 8 por 9,81 sobre 20. Listo, ya tengo mi aceleración 1, que es 3,924, ¿qué cosa? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué sabemos? Que la aceleración 1 es si lo divido entre 2, ya tengo mi aceleración 2, ¿verdad? Entonces directamente puedo poner aquí, ¿no? Aceleración 2 es igual a aceleración 1 a la mitad. Reemplazo esto que acabo de encontrar, 924 dividido entre 2, y tengo lo que sería mi aceleración 2, que sería 1,962. ¿Qué cosa? Otra vez, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y listo, ya tengo mis dos aceleraciones. Esto lo voy a enmarcar aquí, así, 1, y este es el 2. Listo, ya tengo las aceleraciones. ¿Dónde tengo que reemplazar? Pues en el 1 y en el 2, ¿no? Porque tensión 1, ¿cuánto sería? Sería la masa 1 por la aceleración 1, ¿verdad? Aquí ponemos tensión 1 igual a masa 1 por aceleración 1. De aquí tenemos que la tensión va a ser igual a ¿cuánto? Masa 1, 12. Aceleración 1, 3,924. 3,924 por 12. Listo, tenemos tensión. Ay, qué feo. Nomás. Tensión 1 va a ser igual a 47,088. ¿Qué cosa? Newtons. Es una fuerza de tensión. Y la tensión 2. La tensión 2 está poco complicada, ¿no? Sí, complicado. Tensión 2. Despejamos, factorizamos. ¿Cómo sería? Esto lo mando a sumar. Factorizo masa 2 y sería así, ¿no? Masa 2 factorizando sería aceleración 2 más la gravedad. Eso sería mi tensión 2. Si yo reemplazo mi tensión, este es 1, ¿no? Tensión 2, ¿cuánto sería? Masa 2 es 8. La aceleración 2 sería 1,962 más la aceleración de la gravedad 9,81. Y ya está, tengo mi tensión 2. Tengo mi tensión 2, que sería igual a ¿qué? A ver, 8 por 1,962 más 9,81, que sería 94,176. ¿Había otra forma de hallar la tensión 2?
Si no, ya que esta tensión 2 es igual a 2 veces la tensión 1. Entonces, si tensión 1 yo lo multiplico por 2, que sería 47.088 por 2, me sale efectivamente la misma tensión que acabamos de hallar mediante el reemplazo de lo que hemos hecho. Para corroborar, simplemente está bien. Y listo, chicos, esto sería el ejercicio número 4. Espero os haya entendido bastante bien lo de las poleitas. Eso voy a tratar de hacerlo más seguidito. O incluso la última clase, cuando quiero recuperar eso, lo que les dije, ¿no? Una clase recuperatoria para hacer puro exámenes para antes del segundo parcial. Lo podemos hacer con puras poleas, ya que esto es sencillo. Hay otros más largos, se podría decir, pero no me gusta hacer mucho mis ejercicios largos, ya que una clase pues se va en dos ejercicios largos y esa no es la idea. Muy bien, chicos, un repaso rápido de lo que hemos dicho. Las tensiones en las poleas es diferente a las aceleraciones, sus fórmulas son diferentes como han visto. Por teoría, ¿no? Uno es fuerza que se mide en newtons y otro es aceleración que se mide en metros por segundo, no es lo mismo. Hemos hecho un DLC para la masa 1, en este caso no hemos analizado el eje Y, ¿por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento, tampoco hay fricción, entonces no nos interesa. Hemos analizado directo el eje X, sabemos que se va a mover, entonces es masa por aceleración, obviamente masa 1 por aceleración 1, porque estamos haciendo en la masa 1. Lo único que lo jala a la derecha es la tensión 1. El DLC de la masa 2 es lo mismo, no analizamos eje X, directamente eje Y, masa 2 por aceleración 2, arriba positivo, pero en este caso ya tenemos otras cosas, ¿no? Que tenemos que arriba, ¿qué hay? La tensión 2, estamos diciendo que es positivo, le restamos su peso, en este caso es masa gravedad. Esto ya tengo mis ecuaciones, 1, 2, 3, 4, reemplazo todo en 2, masa 2, aceleración 2 es esto, por 2, tensión 2 es 2 veces tensión 1, 2 veces tensión 1, pero tensión 1 es esto, menos esto. Despejo tensión 1, digo despejo aceleración 1 y me sale. Lo reemplazo en aquí y aquí está. Esto reemplazo en la ecuación número 1, en la aceleración 1 y ya tengo. Esto lo hubiera multiplicado por 2 y directamente yo hubiera tenido esto, ¿no? Por la ecuación número 3. Pero igual lo he reemplazado aquí, he factorizado y es lo mismo. Debería ser lo mismo y ya salió lo mismo. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier consulta o duda ya saben, WhatsApp, que algunos poquitos son los que preguntan, pero igual, no importa. Muchas gracias, ojalá que hayan visto este video. Yo sé que es un poquito largo y cansador, pero bien. Y felicidades si lo han hecho sin ver el video y les ha salido. Están por muy buen camino. Felicidades.